¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del Café de Innovación. Soy Ricardo Bolaños y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy innovador, porque precisamente hoy vamos a platicar acerca de este tema del programa que es cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Y probablemente digan, oye, ¿qué es eso del síndrome del impostor? ¿Por qué el síndrome del impostor? Hoy precisamente vamos a platicar con todo detalle. Hoy nos acompaña Ale Marcota, una muy destacada conferencista de Argentina, que nos está acompañando. En un momento más se va a incorporar con nosotros y van a ver que les va a cambiar totalmente la perspectiva de algo que normalmente pensamos que es malo. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo puede ser algo extraordinariamente bueno. Arrancamos en un par de minutos. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación. Pues muy bien, yo soy Ricardo Bolaños. ¿Por qué hacer un programa de innovación? ¿Y cuál es mi experiencia que tengo en esto? Bueno, tengo más de 50 registros de propiedad intelectual. Soy el presidente de la Comisión de Innovación de Coparmex, que es quien hace este programa. Participo en el Comité Técnico de Normalización, el CTNN10, TC 279 a nivel global, de la norma 56,000 de gestión de la innovación, y pues soy consejero de este mismo café. La próxima semana va a estar con nosotros María Josefa Santos. Nos va a platicar acerca de cómo las tecnologías de información, como dice el programa, voltearon la tortilla. Cómo una tecnología de información puede ayudarle a una persona a mejorar su condición social, económica, a meterse en este contexto, pues puede ser regional, puede ser global. Y nos va a acompañar en el siguiente café Alejandra Buendía. Ella
participó, le hicieron un reportaje en el MIT Technology Review acerca de ecosistemas de emprendimiento y bueno, la realidad es que va a estar también súper interesante. Por ahí tuvimos un programa con Héctor Ballesteros hace algunos meses que hablaba de ecosistemas de negocios y pues bueno, cafedeinnovación.mx, ahí pueden ver todas las grabaciones de todos los programas que han pasado a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias a todos los que participan, por supuesto que muchísimas gracias, pero en especial un par de amigos que se iban a conectar por ahí que conoces, Ale, Juan Carlos y Marcelo, compatriotas tuyas de allá, buenísimos amigos los dos. Me dio mucho gusto que dijeran que se fueran a conectar. Y Ale, pues bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos a este Gracias. programa. Gracias, Ricardo, por la invitación. Un gusto. Oye, cuéntanos un poquito. La verdad es que déjame contarte que de repente yo vi esto del síndrome del impostor y primero me llamó la atención con un poquito de escepticismo, lo empecé a leer y dije, wow, está genial. Y luego vi la parte complementaria de aprender del error, que es algo que constantemente decimos aquí, que a partir del fracaso es como mejor puedes construir y que el hecho de que tengas un fracaso no te hace fracasado y todo lo que normalmente se dice, pero cuéntanos, se me hizo algo súper innovador, un enfoque muy bueno, pero además me gustó mucho, Ale, que a veces estos temas los tratan de manera tan filosófica y tan profunda que no explotan con todo el mundo. Y me llamó mucho la atención que contigo, bueno, este tema explotó, cientos de personas viendo tus programas, miles de personas leyendo tu material. Cuéntanos, cómo fue que llegaste a este tema del síndrome del impostor? Ahorita nos cuentas un poquito qué es y todo lo demás, Ale. Dale. Bueno, a ver, vos decías, yo creo que quizás ahí hay un punto interesante en esto de tratarlo de forma filosófica, y creo que mi abordaje es puramente práctico, porque siempre digo que el síndrome del impostor me acompañó y ha sido un compañero de vida, no sé, un gran compañero de vida, pero primero por las dudas comento que es esta idea de que somos un fraude, ¿no? Por si alguien no lo conoce del todo, pero esta idea de que somos un fraude, de que no estamos a la altura, de que estamos engañando a otras personas. Y bueno, yo soy de profesión contadora, entonces, si bien ahora hace ya muchos años, yo tengo 43, ya digamos hace unos cuantos años que no me dedico más, pero en toda mi carrera universitaria, por más que me iba bien, y en general me iba bien porque yo estudiaba mucho, me esforzaba, ¿no? Y siempre digo, estudiaba en el subte, en el colectivo, en cada lugar que tenía, en cada hueco del trabajo, estudiaba, pero siempre sentía esto de que, bueno, en la próxima, ahora me salió bien, pero en la próxima me va a ir mal, y que cuando me daban una nota alta me daba muchísima vergüenza. Entonces era una experiencia constante de no ser suficiente, o sea, y de que en cualquier momento los demás se van a dar cuenta. Con lo cual, por más que me iba bien, yo la terminaba pasando bastante mal. Entonces, creo que eso, digamos, en ese momento yo no me di cuenta, o sea, me daba cuenta de esto, de esta sensación, y recuerdo tener pensamientos de, ojalá pudiera festejarlo como algunas personas que tal vez se sacan un 4, ¿no? Y bueno, y con eso llegaban a rendir final, y yo quizás me sacaba un 8, un 9, y sin embargo la pasaba mal. Pero bueno, no fue hasta varios años después, cuando ya a mis 30 empecé a darme cuenta que quería tal vez hacer otra cosa, digo, ahí estuve como una gran crisis, y ahí fue donde empecé a estudiar coaching y demás, y en determinado momento cuando quería empezar a ofrecer otras cosas, bueno, sentía que no lo hacía del todo perfecto, que siempre que quería publicar algo me faltaba un poquito más, ¿no? Esto que a muchos nos pasa, o no, le voy a dar una vuelta porque tal vez le falta. Bueno, entonces tampoco no me terminaba animando, y ahí es donde creo que me puse a investigar más en serio, ya porque lo veía como un gran obstáculo, ¿no? Creo que ese es el punto, y estos ejemplos los traigo siempre porque tal vez algo que nos puede haber ayudado, nos puede haber motorizado, porque yo he tenido siempre una gran autoexigencia y tal vez me ayudó para conseguir ciertas cosas, pero en algún momento eso se volvió un obstáculo.
Y ahí es donde empecé a investigar y me acerqué a el tema del perfeccionismo, me siento identificada, y después apareció el síndrome del impostor, ¿no? Y de repente, bueno, cada vez empecé a leer más y ahí, digo, ahí es que llegué como a conocer cada vez más del tema. Claro, el año pasado escribí un libro, o sea, después ya es como que me apasionó un montonazo, pero, y bueno, y en el medio dejé, por supuesto, de trabajar de contadora, empecé a trabajar como coach dando charlas y demás, y empecé a trabajar sobre el tema de los errores, y está súper vinculado, entonces, si que después profundizamos, pero digo, por eso estos dos temas están ahí como que son tal vez los temas con los que más las personas me identifican, porque son dos temas que vengo trabajando, y bueno, pero creo que no los trato de una forma filosófica, sino con ejemplos muy prácticos, porque me apasiona, porque es algo que lo he vivido y que lo vivo, y que cuando doy los talleres y demás, y las personas me cuentan, logro ver eso que tantas veces me ha pasado también a mí. Oye, fíjate, Ale, comentaste tres cosas que quiero reafirmar. Hablaste de perfeccionismo, Ujú. hablaste de ese sentimiento como que siempre nos quedamos cortos, ¿no? Y ese sentimiento que me parece que es muy de nuestra cultura de decir, bueno, lo hice bien, pero no tanto, me faltó un poquito, lo podría haber hecho mejor, y te centras más en lo que faltó que en lo que sí hiciste, ¿no? Y eso, Ale, me parece que es una carga que todos traemos todo el tiempo. Yo no sé si porque los papás nos ayudan con eso, o los hermanos mayores, o los tíos, o en la escuela, pero alguien como que te dice, puedes más, y puedes más, y puedes más. Y sí, claro, podemos más, pero no puedes más y lo que hiciste está mal. O sea, siento que eso está bien, pero es una carga bien pesada. Si le Sí, sumamos el tema del perfeccionismo, bueno, creo que se empieza a hacer algo ya muy complicado. Y si todavía encima hablas de los errores y que no aprendemos de los errores, y que aparte está muy mal visto el equivocarte, entonces tratas de ocultarlo, tratas pues de ver cómo le das la vuelta. Y el abordarlo de esta manera tan simple, tan directa como tú lo haces, me parece que es una innovación bien interesante porque literalmente, no exagero, cambias vidas simplemente con que alguien entienda lo que comentas, lo asuma. ¡Pum! O sea, le puedes abrir un panorama con el cual le quitas peso, le quitas carga emocional, carga, le quitas dolor, le quitas muchas cosas, y entonces, pues uno vive la vida más contento, más feliz. Entonces cada vez va siendo más productivo, cada vez va siendo mejor, y entonces se hace un círculo virtuoso que me parece muy interesante, Ale. Oye, cuéntanos un poquito más, cuéntanos un poquito. ¿Cómo empiezas a construir todo esto? Ya me contaste, empezaste a leer, a buscar, empezaste con coaching, empezaste a dar conferencias, pláticas. ¿Qué va pasando? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué te dice la gente? Digo, he leído algunos de los comentarios que hacen en tus videos, y bueno, es extraordinario todo el reconocimiento que te dan, pero cuéntanos tú de viva voz un poquito acerca de esto. Bueno, yo todo tiene que ver con estas vivencias, ¿no? Y digo, tal vez ir capitalizando las cosas que me fueron pasando. Porque yo te contaba que en algún momento, a los 30, empecé a decir, me parece que por acá esto que tanto había estudiado, ahora no es por acá y demás". Y bueno, empecé a estudiar coaching, ahí dije, sí, evidentemente, no sé si coaching es lo que quiero hacer toda mi vida, porque estaba como muchos, ¿no? Como muchos en algún momento en una nebulosa, no quiero esto, pero no sé muy bien para dónde. Y en esa búsqueda sí, empecé también a tener claro que quería dejar de trabajar en relación de dependencia. Yo desde que salí de la escuela estuve siempre trabajando en empresas, y entonces ahí en esa búsqueda empecé a estudiar varias cosas, empecé también a dar algunos talleres para emprendedores. Bueno, la cuestión es que en ese tiempo algo que observaba es que acá, por lo menos en Buenos Aires, había muchos eventos de personas contando lo bien que, digamos, lo bueno que estaba emprender, parecía como lo fácil, ¿no? Esto de que sí, levantaban capital, vendían, trabajás desde tu casa en cualquier momento, ¿no? Como la típica foto con la compu en la playa.
Y bueno, a mí la verdad que saliendo de la relación de dependencia después de tantos años, por más que yo era joven, tenía muchos años, no era tan sencillo, siempre digo, golpeaba algunas puertas, mandaba un mail para tener una reunión y la gente me daba la reunión, como decimos acá, de onda, o sea, porque me conocía, pero no era fácil, o sea, no es que salgo y me pongo así a vender y a otra cosa. Entonces la verdad es que era bastante difícil y también, como yo decía, empecé algunos talleres para emprendedores y demás, que acá el gobierno de la ciudad había empezado a dar una gran oferta de talleres y eso, y también conocía a muchas personas que parecía que les iba bien, pero cuando entraba en confianza no les iba tan bien como decían. Entonces ahí fue que empezamos a organizar lo que se llamaban las FACAP Nights, que bueno, que de hecho su origen es mexicano, y empezamos acá en Buenos Aires, un poco con ese espíritu de mostrar el lado B, o sea, eso de lo que no se está hablando. Y eso que al principio la verdad que fue hecho como muy a pulmón, digo, con mucho empuje, que venía muy poca gente, te estoy hablando del 2015, que para qué o sea, estaba el auge del mundo emprendedor, entonces, ¿para qué vas a estar mostrando esto? ¿Para qué yo voy a contar una historia de algo que no funciona? Bueno, eso, después de mucho esfuerzo y de sostenerlo, empezó a crecer y empezó a ser muy visible. Ahí algo que a mí también me empezó a pasar es que estaba buenísimo, se empezó a poner de moda el tema, que era algo que tal vez unos años atrás no parecía que podía ser, y me parecía que también la gente venía y escuchaba las historias de otros. Pero tal vez todavía estaba esto de, y bueno, pero a mí me cuesta compartirlo, o me cuesta mirar cómo aprendo de esto, qué experiencia me llevo. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar con, digamos, desarrollando aprender del error, que la idea es más bien empezar a mirarse uno, empezar a revisar qué puedo aprender de esta situación, cómo me hablo a mí mismo, cómo de alguna forma gestiono las emociones, ¿no? Cómo me vinculo con los errores y con las fallas. Vos diste ahí algunas pistas, ¿no? De cómo nos llevamos con todos estos temas. Pero digamos con una mirada, así como te lo estoy trayendo, más amistosa, ¿no? No punitiva, no de castigo como tenemos, no de culpabilización. Y bueno, ahí es como fui transitando ese camino, ¿no? Con la idea de dar talleres, de dar charlas, más que nada de cómo podemos hacer o de reflexionar. Digo, muchas veces no es que yo te dé un tip, sino es reflexionar qué te pasa a vos con eso, es tomarte un minuto, porque cuántas veces nos damos unos cuantos golpes y no por eso aprendemos, ¿no? Porque ni siquiera me puedo parar a pensar qué pasó, o si me doy unos cuantos golpes y sigo poniendo la culpa en el afuera y no me hago responsable de nada, tampoco cambia nada en mí. Entonces, digamos, ese fue, digamos, como el camino. Y bueno, y por otra parte, el síndrome del impostor era parte de estos talleres, porque están muy vinculados, ¿no? Esta idea de que quizás si yo me equivoco es que soy un fraude y ahora la gente sí se va a dar cuenta de que realmente, nada, ¿no? No me tenían que haber contratado a mí. Y bueno, con el tiempo, digo, el síndrome del impostor además, porque como yo te dije, la respuesta anterior lo venía viviendo y lo venía investigando, y era un tema que me apasionaba. Y algo que pasó es que en algún momento, ya más cercano a la pandemia, los separé como temas a trabajar, porque bueno, el síndrome del impostor me parece que tenía una fuerza propia en este sentido. A mí particularmente era es un tema que me gusta mucho, y porque la mayoría de la gente cuando lo daba en las charlas hacía como, sí, sí, viste, como que se movían y me pasa a mí, ahora entiendo, esto me pasa a mí. Y bueno, y ahí también con la pandemia empezaron los talleres abiertos, un poco con esta idea de que creo que muchos nos encontramos con que nos cambió nuestro día a día, nos encontramos con nuevos desafíos, y muchas personas decían, yo no puedo, o sea, yo sé hacer esto y no sé hacer otra cosa. Bueno, digo, una cosa fue llevando a la otra y una cosa fue llevando a la otra y apareció el libro. Entonces, como que todo este camino, apareció el libro, no, digamos, claramente le dediqué muchas horas y mucho tiempo a hacerlo, pero digo, como que todo el camino, tal vez si me preguntabas hace 15 años, te hubiera dicho no, o sea, si me estás contando esto, es de otra persona, pero bueno, creo que fue mucho ir conectando con las cosas que iba observando y las cosas que también iba sintiendo, y capitalizar las vivencias y hacer algo con eso.
Claro, no, digo, me parece clarísimo, tienes muy bien entendido el tema. Y bueno, Ale Marcote nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Me encanta, Ale, es nuestro primer programa con un invitado internacional fuera ¡Ay, qué de honor! aquí de México. Y pues bueno, yo también sentía que no se podía ir un poquito más allá de las fronteras. Y mira, exactamente con este tema, pues creo que precisamente lo vemos. ¿Cuántas veces, Ale, no pasa que uno en nuestra práctica diaria, en nuestro diario vivir, encuentras patrones de comportamiento que a lo mejor no te gustan, pero no todos tenemos la facilidad de primero identificarlos, después estudiarlos, como tu caso, y creo que la innovación y el brinco que yo veo en lo que tú estás haciendo es, no solo los viviste, los entendiste, los estudiaste, pero lograste un esquema para compartirlos y cambiar a las personas. Y aquí creo que hay un segundo punto bien importante. Hay veces que yo puedo darte un modelo y decirte, ahí está la receta de cocina, pues nada más síguela paso por paso, quítate las culpas, trata de tener un locus de control interno, tú hazte responsable de tu vida y ya, o sea, asunto arreglado, ¿no? Así de simple, sí, así de simple. Pero no funciona porque lo te escucho y me voy a mi casa y digo, buenísimo, y el otro día me despierto en la mañana y estoy exactamente igual. Sin embargo, las preguntas que nos mandaste en la parte esta para poder hacer el programa y promocionarlo, son preguntas que no son preguntas para aprender algo, son preguntas que te hacen reflexionar. Y si tú con esto que haces, Ale, logras cambiar el entendimiento interno de la persona, o sea, puedes explotar mucho potencial insospechado en cada uno de nosotros. Y eso me parece que es lo más importante que tú haces, porque no todos tienen esa facultad y esa facilidad de poder tener las palabras precisas, las preguntas correctas, para precisamente lograr esto que tú haces, que las personas entiendan, que después lo interioricen y a partir de la interiorización que venga el cambio. Entonces, Ale, a mí, como te lo dije, me gustó mucho el tema, creo que es algo de mucho valor, creo que es algo que deberían de conocerlo más personas y precisamente esa es la idea de haberte invitado al programa de hoy. Cuéntanos un poquito más del síndrome del impostor, quién, cómo, qué Ok, platicas en tus seminarios. Ahorita pongo el nombre del libro, nos cuentas dónde está para que lo vean, que lo dale. compren, que lo lean, que lo practiquen, porque luego no es nada Sobre más todo leerlo. eso, que lo practiquen. Porque antes de contarte un poco del síndrome del impostor, me quedé pensando que vos traías esto de las recetas y, o podríamos decir las preguntas para reflexionar. Y es un tema, porque muchas veces a mí me piden, bueno, dame como, ¿cuál es el paso a paso para aprender de los errores? O sea, cualquier error en la vida, ¿cuál es el paso a paso? O ¿cuál es el paso a paso para que ahora yo no sienta más esto de sentirnos un fraude? Y yo siempre digo, por lo menos desde la forma en la que yo lo abordo, no tengo esa receta. O sea, te puedo mostrar como un conjunto, si se quiere, ¿no? De herramientas, o bueno, mostrar como distintas aristas y cada persona, a partir de lo que empiece a identificar, puede construir su propio camino, porque no hay como, o sea, cada uno de nosotros es muy distinto, tiene vivencias diferentes, tiene creencias diferentes, entonces, lo que puede haber funcionado para mí puede no funcionar para vos, ¿no? O sea, es como, si no sería algo como totalmente replicable. em, y a algunas personas les gusta eso y otras personas no. Es como que siguen esperando las recetas que digo, no está ni bien ni mal. Tal vez no es la forma en la que yo entiendo que esto puede trabajarse, pero porque es como multicausal, ¿no? Y cada persona se... además creo, yo le puse al libro Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, porque creo que en la medida en que uno puede mirarse hacia adentro y puede decir, a ver, espera, estoy encontrando un obstáculo, pero ¿qué me está pasando? O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo creo que debería hacer? Y entonces estoy totalmente frustrada porque no es. Entonces me empiezo a conocer a mí. O sea, me empiezo a dar cuenta lo que te decía, que quizás yo no me permito hacer las cosas si no están perfectas y estoy frenada ahí. Entonces,
bueno, esta mirada de la receta, que hoy está como muy, no, dame los 3 tips finales para, tal vez, digamos, no es justo la mirada que yo tengo. Em, y vos me decías, ¿qué es esto del síndrome del impostor? Bueno, por un lado es la idea, o sea, como muy rapidito, es la idea de que somos un fraude, de que no estamos a la altura, de que estamos engañando a la gente. Por eso se habla del impostor. Porque a veces hay algunas personas que dicen, pero entonces que soy un impostor, no, que te sentís un impostor o una impostora. Porque está esa idea de que estás engañando a alguien. Ahí a muchas personas nos ha pasado, de que en cualquier momento se va a dar cuenta que no me tenía que contratar a mí, de que esta buena nota en realidad, nada, se dio porque se dio, pero no se va a repetir y no soy yo una buena alumna. Entonces, está esta idea de que estamos engañando a otros, de que tenemos miedo, por ende tenemos miedo a que nos descubran, ¿no? Esto en cualquier momento se van a dar cuenta, está muy, muy patente en algunos momentos. El miedo a equivocarse o a fracasar también nos puede dar una idea de que puede, digo, ninguno de estos por separado es que estoy pasando la experiencia del síndrome del impostor, sino que deberían darse en conjunto, ¿no? Pero bueno, esta idea, este miedo a equivocarnos o a fracasar, ¿por qué? Porque si yo me equivoco, ahí es que se va a confirmar que yo no tenía que estar acá, ¿no? O sea, o si yo ponele que en la charla, no sé, uy, me olvido, no sé, digo cualquier cosa, entonces no sé qué responderte, uy, listo. Ahí entonces Ricardo se va a dar cuenta que no me tenía que llamar a mí para este tema, ¿no? Entonces es como que el error o la falla o el fracaso conectan con que realmente soy un fraude. Y entonces eso es como lo básico. Además, ¿cómo podemos darnos cuenta? Yo siempre digo que si uno se empieza a escuchar, enseguida le asignan los logros o el haber conseguido algún objetivo a factores externos. Y cada uno de nosotros tiene algunos preferidos, ¿no? Algunas frases así como la suerte, ¿no? Se dio mi ascenso por suerte, porque el universo conspiró a mi favor, me dijeron el otro día en una charla, así que yo le digo, bueno, ya tipo, está todo el mundo, ¿no? Como todo el universo, haciendo que a vos te den el ascenso, ¿no? Y no dice por mi esfuerzo, por mi capacidad, ¿no? Sí, o porque conocí, o sea, justo porque tengo una amiga que me conocí y por eso me tomaron en el trabajo, ¿no? Porque yo puedo haber mostrado que podía ser buena para eso. Entonces siempre hay un algo o un alguien intermediando para que yo consiga los logros. Y entonces eso hace que todo el tiempo tenga la duda de mí. O sea, porque es la suerte la que lo consiguió, no yo. Por eso es tan importante el trabajo después en conectar con qué hay de nosotros en nuestros logros. Me parece que eso es fundamental. Y otra cosa, tal vez la última así de los grandes puntos del síndrome del impostor, que tiene que ver con los elogios, las felicitaciones que recibimos, que en general no las tomamos. O sea, porque creemos que no merecemos esas felicitaciones. Lo cual tiene que ver porque se lo asignamos a la suerte. O sea, si hay algo si yo le asigno mis logros a algo externo, no me merezco por lo que me están felicitando. Entonces, en general solemos no darle importancia, decir, no, me lo dijeron porque es amable, o no sé, Ricardo me dice, qué bueno que estuvo el día, yo digo, no, no es nada, o sea, no lo puedo tomar, porque no puedo reconocer. Eso es como lo más básico para darnos cuenta de que el síndrome del impostor anda por ahí. Oye, me quedo muy atento escuchándote y me empiezo a acordar de diferentes escenas con diferentes personas, de cosas que pasan justo lo que estás diciendo, o sea, el típico tema de, no, pues bueno, me dieron el puesto, pues realmente no he sido tan bueno, pero pues es que no había nadie más, entonces qué bueno que me tocó, ¿no? Pero se me hace, Ale, que esto acaba jugando en contra de nosotros, porque como te tocó, ¿no? Entonces no es algo que te hayas ganado, entonces no tienes que luchar por ir al siguiente escalón. Y entonces pareciera que muchos podríamos caer en esa zona, ni siquiera te diría que zona de confort, o sea, una zona de resignación, donde pues, estás esperando a ver qué cae, ¿no? ¿Cuál es la siguiente vez que el universo se configura para que te toque algo? Y si nunca se configura, pues ya nunca te tocó,
pero también puedes decir, bueno, es que el universo sabe cuándo te toca y si no, tú ves oportunidades porque ya viene una mejor o porque a lo mejor es una oportunidad que sea muy buena y va a acabar siendo algo muy malo. Vos Fíjate sabés que, que, perdón, ahí me quedó adelante. una cosita. Sabés que quizás yo no veo tantos casos en donde se queden esperando, digamos que podría ser un efecto, este que vos decís, lo que, y tal vez es gente que le pasa eso y no es la que se, no sé, la que viene a un taller o la que está investigando a ver qué pasa. Pero lo que sí encuentro muchas personas tiene que ver con gente que quiere, o sea, quiero lograr otra cosa, quiero hacer algo distinto, quiero crecer, o sea, quiero salir de eso, y es más, hasta tal vez estoy logrando cosas, pero la paso tan mal. ¿Y por qué la paso mal? Porque estoy todo el tiempo dudando de mí, porque justamente estoy, o sea, mis logros estuvieron atados en mi mente, en la forma en la que yo me cuento mi historia, están atados a algo externo. Entonces, tal vez la gente, tal vez haya personas que tienen este efecto que vos decís, quizás las que vienen a los talleres son estas que se están esforzando un montón y que la pasan mal porque por más que, digamos, que hacen y hacen, digamos, la forma en la que asignan los logros, que es esta, que tiene que ver con el exterior, lo que hace es que estén siempre, digamos, esforzándose mucho y sobre todo pasándola mal. Digo, así que puede ser que también digo, porque quizás quienes nos escuchen, bueno, tal vez se encuentren en alguna de estas situaciones. No, no, definitivamente, Ale, fíjate, comentas, se esfuerzan mucho y la pasan mal. Déjame retomar para que nos cuentes algo. Trabajas también mucho con emprendedores. Has hecho ideatones, hackatones y has hecho un montón de Sí. eventos interesantes. ¿Qué es lo que pasa con un emprendedor? Un emprendedor se le ocurre una idea, se emociona, se arranca, muchas veces pues, no tiene conocimiento, no sabe a dónde acercarse y todo, pero a veces lo que más trabajo le cuesta es precisamente ese espíritu de seguir adelante. Y me parece que esto, justo con lo que estás diciendo, muchos de los temas que comentas son normalmente obstáculos con los que los emprendedores se enfrentan, que no tienen las herramientas para brincarlos. Cuéntanos un poquito de todo este tema, de tu experiencia con emprendedores, por favor, Ale. Bueno, yo creo, a ver, vinculado con esto, eh, justo hoy estaba en una reunión donde había varios emprendedores, había una colega que trabaja todo el tema de finanzas. Y hace un tiempo habíamos hecho justamente un vivo que tenía que ver con esto, sobre cómo esta idea a veces de que yo no soy suficiente o no reconocer mi participación en lo que hago, hace que, por ejemplo, muchos emprendedores no cobren lo que tienen que cobrar, regalen su trabajo. Esto es lo primero que se me viene porque es un tema cada vez más presente, ¿no? El hecho de, mira si voy a cobrar por lo que hago, porque cualquiera lo podría hacer, porque yo no, o sea, lo mío no tiene nada de especial. Entonces, esto es algo, me parece que es clave en muchos emprendimientos y sobre todo quizás en emprendedores, personas que emprenden por su cuenta, o sea, que están solas, que no le pueden poner valor a su trabajo, que lo regalan, que lo ponen a un muy bajo precio. Eso por un lado. Y después, bueno, por supuesto, también digo, emprendedores o personas que quieren emprender. Hay personas que quieren dar ese, digo, salto o no salto, porque uno puede estar trabajando de una cosa y estar emprendiendo otra, pero que quiere hacer algo distinto y no se anima porque cree que tiene que, no sé, que saber todo de lo nuevo. Entonces, ahí ya no se anima y eso es una creencia muy, digamos, de las más arraigadas, que tenemos que saber todo, ¿no? Que tenemos que empezar, sobre todo si estamos empezando a hacer algo, empezar sabiendo todo, como te decía yo cuando hice el cambio de carrera y cuando como que de alguna forma empecé de nuevo, esta idea de que tengo que saber todo de lo nuevo es muy paralizante porque siento que no tengo todas las respuestas y que por ende tal vez me la pasan los años y no me animo a hacer algo distinto. Después, digo, yo lo estoy vinculando como con las distintas creencias y después la idea de que tenemos que hacer todo perfecto, que es otra de las creencias. Bueno, ahí por supuesto, digo,
algo que la otra vez también lo hablábamos con algunos emprendedores, esto de que primero no me animo a mostrar algo que es fundamental en el mundo emprendedor es los mínimo producto viable, ¿no? Mostrar algo que tal vez, no, o sea, que no está cerrado, pero que me permite recibir feedback de las otras personas, que me permite saber si lo que estoy haciendo tiene interés en el cliente, si hace, si, digamos, si es lo que necesita el cliente o no. Pero sin embargo, tenemos tan instalada la idea de que tenemos que hacer las cosas perfectas, que eso se vuelve un obstáculo enorme, porque no puedo mostrar algo que no esté totalmente terminado, mucho menos recibir un feedback. Si recibo un feedback y encima me dicen que no les gusta o que les falta algo, ¿no? O sea, no lo puedo soportar. Entonces, y ahí sí, o sea, siento que entonces que soy un fraude, que no. Entonces, son creencias que afectan mucho y ahí lo hablé desde el lado de producto, también a veces desde el lado hasta de propuesta, de generar propuestas. ¿Cuántas veces eh, pasa el tiempo y no se presentan, no presentan una propuesta, un presupuesto, algo? Porque claro, como lo quieren hacer súper bien y de repente no pueden hacer todo, entonces directamente no lo presentan. O sea, ante la sola idea de no hacerlo que sea una cosa, o sea, perfecta, entonces ni siquiera lo hago, ni siquiera lo intento. Y eso es algo que también es, digamos, pasa mucho, que es como me paralizo. Entonces, digo, creo que a los emprendedores y a la gente que también que no es emprendedora y que tal vez pensando, digamos, también en personas que trabajan en empresas, que por supuesto pueden ser intraemprendedores, ¿no? Pero digo, personas que están trabajando en relación de dependencia, a cada uno, desde su lugar, los pueden afectar estas distintas creencias. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Ale, déjenme leer las preguntas por aquí que estaban. Y a Dale. ver, los voy a invitar que mientras voy leyendo estas preguntas, piensen si ustedes alguna vez les sucedió esto o no y qué fue lo que hicieron. Dice aquí, por ejemplo, ¿alguna vez sentiste que dejas pasar oportunidades valiosas por dudar de tus propias capacidades? Que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta que no sos la persona indicada para ese trabajo, o sea, un fraude, o que todos creen que sos mucho más competente de lo que realmente sos. Esta vez te salió bien, pero la próxima definitivamente puede ser un fracaso. El trabajo que hiciste no estaba tan perfecto como hubieras querido y tuviste miedo que alguien se diera cuenta. Las personas que te felicitan por tu trabajo no lo hacen porque te lo merezcas. Quizás son amables. Lo que haces no es cosa del otro mundo. Cualquiera con un poquito de preparación podría hacerlo, ¿no? Y dice, si tú das tu opinión o compartís una idea en una reunión, los demás podrían darse cuenta que no sabes todo lo que deberías de saber. Entonces, y ahorita les leo la segunda parte, todas estas preguntas, Ale, a mí me parece que en algún momento nos hemos hecho una o más de una pregunta relacionado con esto y hemos tenido esa inquietud, ¿cierto? Sí, vos sabés que estas preguntas o frases disparadoras, yo cuando empecé a trabajar con el tema, cuando empecé a hacer los talleres abiertos, estas frases ahora están algunas en la intro del libro, otras están en la contratapa. Eh, yo decía, ¿cómo explico de qué se trata esto? Porque me encontraba que muchas personas no entendían de qué se trataba, ¿no? Que yo soy un impostor, que no sé qué, o sea, como, yo digo, ¿cómo lo explico? Entonces empecé a pensar, bueno, como, ¿cuáles son esas preguntas que pueden hacer que la persona se sienta identificada, ¿no? Por ejemplo, la primera que leíste, que lo tengo acá en el libro, es ¿alguna vez sentiste que dejas pasar oportunidades valiosas por dudar de tus propias capacidades? Eh, y tiene que ver con eso, con identificar cómo el síndrome del impostor en algún momento se vuelve un obstáculo, pero sobre todo, digo, vuelvo con algo que vos trajiste hace un ratito, y es poner sobre la mesa que esto que nos pasa tiene que ver con la forma en la que nosotros interpretamos las situaciones, con las creencias que tenemos, que no es que porque yo soy un fraude, que no es que porque yo tengo pocas capacidades, sino que, o sea, que esto no es la realidad, sino que me está pasando algo que tiene un nombre, que es esta experiencia del impostor.
Y creo que ponerlo así, de una forma que uno lo identifique, lo que hace es, primero, bajar un montón el peso. Lo describiste muy bien, o sea, bajar la carga, de que no soy la única persona a la que le pasa, ¿no? De que no soy la única persona que piensa que en cualquier momento la van a descubrir. O sea, de hecho, cuando lo trabajas en equipo es súper interesante porque uno en un equipo de trabajo que son tal vez 20 personas, 30 personas, de repente muchos piensan, no, yo estoy en un equipo que no sé qué hago acá, o sea, porque todos, acá decimos la rompen, o sea, todos son como genios y yo no sé cómo me contrataron a mí. Es impresionante porque muchas de las personas del equipo piensan lo mismo, o sea, piensan que los demás son los genios y que no saben qué hacen ellos así y así. Y cuando lo empezás a trabajar y se dan cuenta que al final una gran parte siente lo mismo, es muy liberador, porque es esto que vos decías, te saca el peso, el ponerlo sobre la mesa hace que uno no sienta la vergüenza que sentía, porque esto además del miedo nos trae algo de vergüenza, de que yo no estoy acá, o sea, no estoy acá por mis méritos, entonces me da vergüenza, o sea, hay algo que está mal en mí y lo que no quiero es que los otros vean eso. Entonces cuando me doy cuenta que al final éramos todos más o menos parecidos y que nos pasa lo mismo, ahí es como que eso se aliviana. Entonces, creo que para mí el ponerlo sobre la mesa de una forma amigable y entendiendo que nos pasa a una gran mayoría, o nos ha pasado, no es que en todo momento nos estamos haciendo así, pero que nos ha pasado, hace que baje un montón digamos, como la carga, y que de repente en cualquier momento nos podemos juntar a hablar y yo lo puedo compartir. Quizás digo, bueno, no es que me voy a parar en el hall de la empresa y lo voy a gritar, pero digo, lo puedo compartir con otras personas y me van a entender de qué estamos hablando porque es como un guiño, que ya el otro también entiende de qué estamos hablando. Oye, yo, no, no, sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo, Ale. Ahora, déjame leer la segunda parte, ¿no? O sea, Ajá, a ver. estas primeras preguntas son como para que ustedes digan, wow, sí es cierto, o sea, sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado. Y entonces aquí Ale nos dice, entonces, segunda parte dice, ¿cómo sería vivir sin la presión constante de hacer todo perfecto y sin castigarnos por nuestros errores como si hubiéramos cometido un crimen? ¿Cómo nos sentiríamos si pudiéramos decir, no sé, pedir ayuda o compartir que algo no está resultando sencillo y aún así no creer que somos un fraude y estamos engañando a todos? ¿Cómo nos sentiríamos al lograr objetivos sin dudar todo el tiempo de nosotros mismos? ¿Cómo nos sentiríamos si hablásemos de nuestros logros con orgullo por el trabajo realizado y sin creer que por esto estamos siendo engreídos? ¿Cómo nos sentiríamos si expusiéramos nuestro punto de vista en una reunión sin creer que no tenemos ningún derecho a estar ahí? Y finalmente, ¿cómo nos sentiríamos si, en lugar de aceptar que los pensamientos de no estar a la altura son una verdad, pudiéramos no solo reconocer nuestros méritos, sino saber que los fracasos y el miedo son parte de la vida y no nos definen? Esto, estas son las preguntas que Ale nos mandó y realmente, Ale, me parece que si realmente las toman y las reflexionan y las interiorizan, creo que da precisamente la apertura para poder empezar a cambiar. Sí, sí, sí. Creo que cuando uno frena, digamos, frena un poquito y empieza a decir, ok, esto que, por ejemplo, vos traías al principio la pregunta de la perfección, y es como, bueno, vengo haciendo todo perfecto, y no lo vengo haciendo perfecto, vengo tratando de que me salga perfecto, por eso la estoy pasando mal, porque bueno, siempre encuentro algún error o algo para arreglar, y cuando encuentro un error me castigo, porque hay algo de eso en el perfeccionismo, en esta búsqueda de la perfección, que no lo puedo ver como una oportunidad de aprendizaje, sino es como, no debería haber pasado, o sea, no me lo puedo permitir que haya un error. Entonces me parece que es interesante cuando uno logra frenar y dice, espera, o sea, yo quiero seguir así, esto, por supuesto que uno fue criado o, digamos, con determinadas expectativas, mandatos y todo eso, pero bueno, llega un momento en que hay que dejar de echarle la culpa a los padres, a todo el mundo,
Y por supuesto que la sociedad en cierta forma digamos, hay como algo cultural del tema, pero también mirarse a uno mismo y decir, bueno, espera, ¿en qué momento? O sea, yo empiezo a trabajar esto porque de repente la estoy pasando mal, porque por más que me vaya bien, no estoy siendo feliz, no estoy durmiendo, ¿no? Caigo para cada 2 por 3 en el médico porque la paso pésimo. Cosas que digo, porque excede, o sea, digo, también a veces esto lleva a la salud, a un estrés constante. Digo, a veces cuántas veces con esto también de la exigencia, a mí me ha pasado, ¿no? Uno está como súper, no, tengo que terminar, esto tiene que ser así, y pasa un montón de horas y uno no se levantó ni para comer, y después cuando te levantás te duele todo, ahí te das, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? Como que quedas así, y ¿qué te pasa? No, me quedé como medio duro el cuello. Claro, uno se olvidó de todo con tal de lograr eso, y después termina en el médico. Entonces, en algún momento, como frenar, y para eso son las preguntas, o sea, frenar y ver qué de esto me afecta. Capaz que algo de esto no me afecta y bueno, entonces no es un tema. Por eso es muy personal también, por eso lo que te decía de quizás no son 3 tips, sino qué me pasa a mí y en este momento de mi vida con eso. Sí, definitivamente. Voy poniendo por aquí una encuesta para ver quiénes nos acompañan, los que están por aquí en Zoom, si me ayudan contestando para saber quiénes están con nosotros. Y aquí en Zoom o en LinkedIn, por favor, escríbanos si en algún momento han tenido una vivencia de este tipo, si han visto que alguien la ha tenido, ¿no? El primo de un amigo que hayan visto que tenía, o alguna situación de este tipo. Y la realidad es que, pues es de todos los días. A veces, lamentablemente, nos enseñan y nos van culturizando a una serie de patrones que se nos quedan tan grabados y como nunca nos autocuestionamos, se nos olvida incluso quién nos los dijo. Y a lo mejor nos dieron una recomendación o nos impusieron una costumbre en un contexto de hace 40 años que en este momento simplemente Claro. ya no aplica. Y déjame ligar un poquito todo este tema que hablas de aprender del error y del síndrome del impostor con algo que estamos algunos viviendo, algunos, bueno, todos viviendo, algunos sufriendo y algunos disfrutando, que es este cambio tecnológico. Ujú. Ah, puede ser que digas, digo, a mí me ha tocado personas que dicen, no, es que yo no puedo estar en una transmisión porque pues pasa un perro y ladra, pasan los del gas y gritan, pasan los de la basura, quien sea, y aquí están los niños y aquí está mi gato, mi perro. Digo, a mí me ha tocado estar en transmisiones donde brinca el gato y el cuate que está, se ataca de la risa y lo avienta y pasa el perro y le ladra aquí en el oído. Pero hay personas que eso les pasa y se pueden quedar paralizadas sin ya poder continuar. Y entonces me parece que esto acaba también estando ligado con lo que comentas, eso que alguien nos dijo que teníamos que ser perfectos, que yo no sé de dónde salió, que de repente no hay muchas personas con la claridad con la que tú lo estás transmitiendo, que dices, no, pues no pasa nada, o sea, sigue, porque no tienes que ser perfecto, ¿no? Sí, creo que es interesante este tema, ¿no? Lo que vos traes, por ejemplo, ahora de las llamadas y de cómo uno mirando hacia atrás, algo que tal vez que funcionaba o que era de una forma hace unos años, ahora fue cambiando. Y creo que eso es súper interesante, ¿no? Algunas creencias o algunos mandatos que había que capaz nos sirvieron y ahora ya es como que quedan medio en desuso o quedo atrapado en eso y ya no me está sirviendo. Y me parece buenísimo porque me estaba acordando hace unos años, pre-pandemia, ¿te acordás que hubo un video circulando? No sé si era de la BBC, de un reportero que estaba y que entraba un nene, su hijito, y la señora entraba ahí apurada a tratar de sacarlo de las cámaras. Y cómo hoy eso es algo hasta habitual. De hecho, mientras yo estoy haciendo este vivo, apareció una de mis perritas ahí en la puerta, otra se vino a acostar acá y en cualquier momento empieza a ladrar. Pero estamos como en otro momento, digo, ahora como que creo que
pasamos la pandemia, sabemos que estamos en la casa, que en la casa pasan un montón de cosas, y creo que es una buena oportunidad para redefinir también uno, o sea, yo, ¿qué es lo que quiero mostrar? O sea, me define si soy profesional o no, si quizás viene el nene o la nena y está acá llorando, o sea, soy menos profesional porque tal vez lo siento encima mío y se queda mirando la cámara mientras yo hablo, o digamos, o nada, es como, creo que ahí hay como una reflexión también de uno y de ver qué suelta y qué quiere, o sea, creo que la pregunta es, bueno, ¿quién, quién quiero ser o cómo quiero vivir? Y, digamos, y cómo no. Pero bueno, eso requiere también de que, bueno, hay gente a la que le gustará y hay gente a la que no, y primero tengo que ver qué quiero yo. Entonces, creo que en todo esto estamos hablando de eso. Hasta qué punto hay cosas que yo ya no quiero elegir para mi vida. Y eso, bueno, tiene sus costos y tiene sus beneficios. Habrá gente que dirá, hoy qué mal si llega a aparecer la perrita o qué pasa, ¿no? Y habrá gente a mí me ha pasado en algún taller que de repente, por más que tenía cerrada la puerta, mi perrita no paraba de ladrar, y digo, me disculpan un minuto, voy a ver qué pasa. Y después hasta había gente que también con los perritos encima y con los chicos, y como que quizás se genera, digamos, otra cosa, y no es que uno está juzgando, ¿no? Sino que está integrando algo. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con pararse a reflexionar qué nos pasa con eso. Sí, y fíjate, Ale, que creo que hay dos innovaciones o dos grandes grupos de innovaciones. Está la innovación de los productos, ¿no? Que yo digo, oye, este micrófono es súper innovador y lo veo y tiene esto y tiene estas características y entonces esta innovación me parece muy natural, ¿no? Porque claro, es una Mm, innovación, es un invento, está patentado. Pero cuando hablas de innovación en el terreno de las emociones, del desarrollo personal, nos cuesta mucho trabajo el ver en dónde está la innovación. Dicen, ay, pues sí, qué perfeccionista, pues eso ya lo sabía. Pues sí, a lo mejor ya lo sabía, pero no cambias. Y la innovación precisamente está en eso, Allen, que has logrado tú esquematizar algo y que con preguntas tan del diario, ¿no? Tan simples como las que haces que las personas reflexionen y eso genera cambios. Y eso me parece que es un esquema muy innovador con el que estás cambiando vidas, estás haciendo que las personas reflexionen. Y eso, la verdad es que nos acaba ayudando a todos. Imagínate un mundo donde todos viviéramos sin culpa por no haber logrado el 100% que tú crees que deberías de haber logrado. mm. Cuando a lo mejor con tu 80% estás satisfaciendo el 100% de los demás. Creo que eso es bien importante y bueno, ¿qué te puedo decir, Ale? Muy agradecido de que estés por aquí con nosotros ya casi terminando, nos quedan 5 minutos. Cuéntanos, eh, ¿qué recomendación les haces a las personas que nos están oyendo aquí en vivo en LinkedIn, en Zoom, posteriormente cuando vean la grabación o el podcast que yo creo que lo estamos estrenando la próxima semana, ya también vamos a subir estos programas como podcast. Cuéntanos un poquito, ¿qué les recomiendas que hagan una última reflexión, Ale? Bueno, yo me quedé pensando en esto que vos traías, de, digamos, como recapitulando, y algo que se venía es, que esto también es digo, un trabajo que no tiene por qué ser pesado, ¿no? Porque a veces el trabajo tiene esta connotación, pero digo, es algo diario, que es esto de estar consciente y son elecciones del día a día. Entonces, digo, como traer esto de incorporar, que yo no es que un día me voy a sentir así, al otro día hago y cambio todo, puedo hacerlo o puede que no. Entonces tiene que ver con ser consciente, con hacernos cargo. Yo creo que muchas veces también nos quedamos en ciertos lugares porque nos cuesta hacernos cargo de lo que viene con los cambios, porque digamos, hay cambios que por supuesto que traen un montón de cosas lindas,
pero a veces pueden tener cierto costo, que no le caigamos bien a todo el mundo. O sea, yo sé que cuando publico algo y hablo de determinada forma, no todo el mundo ni va a querer escucharlo, y está bien que sea así. Entonces, creo que algo que está pasando mucho, algo que yo estoy escuchando muchísimo, es esto de cómo nos pesa qué van a decir los demás de mí, ¿no? ¿Cómo es la imagen que yo estoy dejando a los otros? Y todo el tiempo estamos tratando de conformar a un montón de gente que, o sea, está bien, a veces puede ser alguien muy querido, pero a veces es la gente, o sea, mis compañeros de trabajo, mi jefe. Y en ese tratar de dejar a todos conformes, en general lo que terminamos es estando disconformes con nosotros mismos o siendo desleales, que me parece que hasta casi es peor a nosotros mismos. Entonces, yo creo que en algún punto hay algo que a mí me movilizó mucho y es cuando en algún momento yo dije, me estoy traicionando a mí. O sea, yo estoy siendo alguien y haciendo cosas que no las siento. Entonces, para mí eso es algo que está bueno siempre reflexionar, ¿no? ¿Qué tan leal me estoy siendo a mí? Tal vez me estoy traicionando por tratar de conformar a todo el mundo. Y al final la vida de uno es esta, y uno es el que la vive, ¿no? O una es la que la vive. Entonces yo creo que para mí eso es fundamental, o sea, si es esta la vida que estoy queriendo vivir, y por supuesto que no digo, bueno, entonces ahora renuncia, no, deja todo. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso porque, por supuesto, cada uno tiene que ir encontrando cuál es el camino que quiere, pero ser más consciente de las decisiones. Estoy diciendo que no cuando quiero decir que no, a veces me quedo en decir que sí a cosas por cierta comodidad o porque no quiero enfrentar ciertos desafíos que me tengo que decir que no, o porque tal vez entonces deje de caerle bien a ciertas personas. Creo que el desafío de ser más consciente tiene que ver con eso, con que, bueno, no le vamos a caer necesariamente bien a todo el mundo, no todo lo que hablemos le va a gustar a todo el mundo, pero al fin y al cabo la vida de uno es esta, y la tenemos que, o por lo menos es la elección que yo hago, es transitarla lo más cerca posible a lo que yo quiero. Entonces, nada, esa para mí es, creo, la reflexión final, ¿no? El vivir un poco más conscientes cada día, y que por supuesto esto no es así, una fórmula mágica, sino que es ir pescándose y encontrándose, dejándose de comparar con los otros, bajando el volumen a la comparación que estamos, ¿no? Como, porque el otro hizo, porque el otro, eh, tratando de volver siempre a nosotros, aprendiendo a gestionar también las opiniones negativas, entre comillas, ¿no? O sea, si me pongo una oportunidad de mejora, para mí bien, pero muchas veces le damos mucho valor a las opiniones que los otros tienen o a las críticas sobre nosotros, y no tomamos, que esto es clave para el síndrome del impostor, y no tomamos los elogios, no tomamos las felicitaciones. Entonces estamos como siempre ahí en deuda con nosotros mismos, porque al final los demás tienen razón cuando nos critican, pero no tienen razón cuando nos felicitan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno empieza a ampliar ahí la mirada, se da cuenta de que bueno, son todas cosas que van minando la propia autoestima. Oye, Ale, estos últimos 5 minutos me da para platicar contigo un par de horas más acerca de las últimas reflexiones. Buenísimo, definitivamente. Voy poniendo aquí nuestra encuesta para que califiquen este programa, a ver qué les pareció. En lo que voy cerrando con lo que comentaste. Muy importante el estar conscientes, muy importante el ser leal contigo y no traicionarte por complacer a los demás. No querer complacer a todo mundo. Quien quiere complacer a todo mundo, está destinado a pasársela muy mal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con diferentes expectativas, entendimientos. Y bueno, aquí lo primero, y tú lo dijiste, y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, Ale, tú lo sabes mucho mejor que yo, el decir, bueno, primero yo me voy a complacer. ¿Por qué? Porque yo me tengo que atender primero, yo tengo que satisfacerme primero, tengo que ser leal a mis principios, a mis valores, y a partir de ahí, bueno, habrá un grupo de personas con las que yo pueda compaginar y podamos hacer muy buena resonancia, y habrá otras que no, Sí. pero el asumirlo con esa tranquilidad como tú lo estás comentando, pues sí, no,
padrísimo decir, híjole, este que no, ¿qué hago? Este que sí, bueno, ese ya me dijo que sí, ese como sea la fila, pero ¿cómo hago para complacer este que me dijo que no? Y entonces pierdes lo bueno, te enfrascas en lo malo y haces algo muy complicado de la vida, porque también tú lo dijiste muy claro, sí sufres lo malo y no disfrutas lo bueno. Creo Sí, que si se llevan esta enseñanza y a partir de hoy todos los que nos escuchan en este momento en vivo y los que nos van a escuchar en YouTube con la subida de este programa, simple y sencillamente, si logran eso, de dejar de sufrir lo malo y empezar a disfrutar más lo bueno, bueno, métanse al LinkedIn de Ale, por favor, póngale una notita y díganle gracias, 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 como yo la voy a poner en un momento, porque la verdad es que eso nos hace mucha falta. De repente estamos tan inmersos en la tecnología, en los problemas, en todas las cosas que pasan afuera, y cosas, y la política, y la economía, y la inflación, y la pandemia, que de repente ya nos olvidamos de nosotros. Y es sí. tan simple como, espérame, yo soy y yo tengo un lugar y me quiero ser leal a mí. Me encantó tu frase y creo que eso puede ser un parteaguas bien importante en la vida de todas las personas. Ojalá, ojalá que este espacio sirva para reflexionar. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por la charla, por el espacio. Y bueno, esperemos que quienes nos estén escuchando o viendo, bueno, esto por lo menos sirva para, nada, para seguir abriendo así miradas, ¿no? Preguntas. Así que bueno, muchas gracias. No, seguro, yo estoy segurísimo, Ale, nos va a servir mucho. Por acá, Enrique nos dice gracias por la enseñanza. No quise vincular esta plática a nuestra reciente experiencia del equipo de fútbol de México y la repercusión moral en nuestro país. Sabía que Yo alguien iba estaba a comentar hinchando eso, porque México quede, que estaban ahí así. pero muy bien, Enrique. Bueno, ahora nos toca a nosotros, superar ese Qué paso, tema, otro tema el mundial, ¿no? Todo lo que trae Bueno, para hablar y las frustraciones y no, yo siempre digo que si hacemos un gol y somos campeones, somos los mejores del mundo, y si le erramos a ese gol y nos quedamos afuera, somos un desastre y todo, ay, queremos quemar todo y qué tema los trae el mundial y el fútbol muchas veces. oye, pero Ale, también el síndrome del impostor aplica ya con esos amigos que están jugando, ¿no? Porque como que deberían de haber dado más, como que no, pero bueno. Y Claudia, puede ser tranquilamente, por supuesto que puede ser. sí, no, mira, Puede Claudia dice pasarle. gracias. Claudia nos da las gracias, y bueno, Ale, denle una revisada, métanse a ver el material que tiene Ale, revisen los videos que tiene, revisen los posts que hace aquí en LinkedIn, les vamos a compartir por ahí. Bueno, estás como ponente, entonces pueden ver. Ale, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Estoy seguro que no será la última vez. Te vamos a invitar el próximo año a que nos platiques un poco más acerca de esto. Y a todos los que nos Encantada. acompañaron, muchas gracias. Y pues Ale, buenas noches, ya es tarde, un poquito más tarde Sí. que aquí, pero Acá ya es ya son más de las 10. Y una cosita más, bueno, el libro también está disponible en México, por si a alguien le llega a interesar, también está disponible en papel físico. Así que si alguien el, quiere profundizar el tema, el síndrome del acá está, impostor, así, acá, cómo cómo transformar transformar el síndrome. sí. No, estoy contenta de que se pueda también en papel adquirir en otros países de habla hispana, porque, bueno, hay personas como yo que además del virtual que nos gusta subrayar y todo eso, entonces, como un cuadernito de trabajo, ¿no? De poder hacer ejercicios. No, de acuerdo, yo leo mucho digital, mucho, pero hay algunas cosas que me gusta tener el libro, rayarlo, ponerle un Sí, post-it, doblarle una hoja, y hay por ahí algunos que me dicen, ¿cómo? ¿Cómo estás rayando el libro? Le digo, pues es que los libros son vivos, o sea, hay que estar claro. ahí haciendo anotaciones, Yo hago pero lo bueno, mismo. ¿qué le hacemos? Por acá, Polo, te da las gracias por habernos acompañado, y bueno, a todos muchísimas gracias, Ale, otra vez muchas gracias, y nos vemos la próxima semana
para una emisión más del Café de Innovación. Ale, Un beso. muchas Chao, gracias. chao. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación e Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano.